8 de la mañana con 3 minutos, 8 con 3, y ya está con nosotros el licenciado Jorge Chazal. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, antes de entrar con el tema que habíamos programado para el día de hoy, no te puedo dejar de preguntar lo que sucedió ayer en este intento de detención de Javier Corral, en donde de pronto el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México llega y lo rescata, se lo lleva en su camioneta, y bueno, pues preguntarte, ¿esto es obstaculizar la justicia? ¿Realmente la justificación de que no había un mecanismo acordado de coordinación es suficiente como para no haberlo, no solo no haberlo entregado, sino haberlo rescatado? ¿Quién actuó bien, quién actuó mal en todo esto? A ver, lo que sucedió el día de ayer es una clarísima muestra de abuso de autoridad del encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, sin lugar a dudas. Yo tengo, porque ya me enviaron los documentos, hay un oficio de solicitud de colaboración donde se informa todo el operativo. Hay una respuesta de un fiscal de la Ciudad de México donde dice adelante. Llegan y dicen, no tenemos agentes, pero no hay problema. El convenio de colaboración permite que ustedes, agentes del estado de Chihuahua, puedan irlo a detener. Y van a detenerlo. Y llegó este señor, que vale la pena recordar, porque pues, es un tema jurídico, y vale la pena recordar que él se tituló en 2 días, porque él obtuvo su grado, él no era abogado. Después de la salida de Ernestina. Después de la salida de Ernestina Godoy, él no era abogado, y sin embargo apareció un título milagroso por ahí, y ya estaba dada la colaboración, y estaban en proceso de ejecución. El señor cínicamente llega y dice, decidimos no colaborar. ¿Y cuál es la razón por la que decidieron no colaborar? La Fiscalía... Pero además, a ver, no colaborar era hacerse a un lado, ¿no? No, y no colaborar... Pero llegar y llevárselo... No, pero además era haber informado, no vamos a colaborar, etcétera, que no hay razón. Y además la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua ha ejecutado, por lo menos en el último mes, 4 o 5 órdenes de aprehensión, en donde se cumplió exactamente el mismo protocolo. Lo que vimos ayer, por supuesto que constituye un delito de este señor, que podrá perseguirlo la Fiscalía de Chihuahua, porque está ayudando a que quede prófugo, a que se sustraiga la acción de la justicia. Que no se complemente. Parecía película de acción, hay una novela, lo que estábamos viendo, con esta detención, porque llegan por él, no, siempre no, con permiso, y se lo lleva como de bodyguard, ¿no? O sea, como de guardaespaldas, para rescatarlo de lo que estaba sucediendo. Sí, aunque a lo mejor yo soy menos generoso, yo esperaba que el Santo llegara en ese momento en su coche convertible, porque parecía como película del Santo, más que película de acción. Oye, y la respuesta del presidente, de verdad, quiero que me des tu opinión. Vamos a escuchar lo que esta mañana ha dicho al respecto el presidente de México. Si lo hubiera apostado esta mañana, hoy ya hubiera, fue un presagio. Ya estuviera cobrando. Fue un presagio. Vamos a ver qué dijo el presidente. Policías judiciales de Chihuahua quisieron detenerlo a Corral. Esto tiene que ver con diferencias políticas que vienen de tiempo atrás. La actual gobernadora se alió al exgobernador Duarte, aunque son de partidos distintos, pues es parte de la promiscuidad política, ¿no?, de los últimos tiempos, de cómo se empezaron a unir el PRI y el PAN. Entonces, eso viene... Es una cuestión política. Pelearon. La gobernadora está ahí con otro grupo y entonces iban por eso contra Corral. Pero a ver, licenciado, yo quiero que nos aclares varias cosas. Primero, ¿una gobernadora emite una orden de aprehensión? No. La emite un juez a petición de una fiscalía, que en este caso es una fiscalía autónoma, que es la Fiscalía Anticorrupción, por un caso de peculado. Esa es una primera cuestión. Y una segunda cuestión que me gustaría mucho compartir es el oficio FGJCDMX, /DGSSOJ,
diagonal, otra sigla, 7802, diagonal 08-2024, fechado el día 14 de agosto, firmado por la licenciada Brenda Cruz Ibarra, subdirectora de Control y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales de la Fiscalía de la Ciudad de México, en donde dice, en la parte que interesa, que se permite la ejecución de la orden de aprehensión del Estado de Chihuahua. O sea, es decir, es el oficio en donde se le autorizó al Estado de Chihuahua. Sí, viene el nombre de las personas que iban a ejecutar. Dice que podrán transportarlo en avión de línea comercial fuera de la Ciudad de México. En fin, está dando curso ese oficio a lo que luego llegó el fiscal general a sustraer de la acción de la justicia, porque sería el delito que cometió, a sustraer de la acción de la justicia. Pero aquí esto es... Pero ahora parece que respaldado. El convenio existe, está publicado en el Diario Oficial de la Federación, el convenio. Sí está. Y en cumplimiento del convenio hay un oficio que presenta la Fiscalía del Estado de Chihuahua y hay un oficio que le contesta. Pero a ver, hasta anoche era un fiscal o un encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México sustrayendo a una persona de la Procuración e Impartición de Justicia. Pero hoy, con lo que dice el presidente, parecería que fue un hecho respaldado por el gobierno federal. Lo que pasa es que yo lo he dicho muchas veces en este espacio, yo no voy a hablar mal del presidente porque no es correcto hablar mal de las personas intelectualmente limitadas. Ahí está diciendo en el video, no tienen competencia, ustedes no pueden, que era lo que estaba diciendo. Pero a ver, dime una cosa, porque esta respuesta del presidente, yo sí quiero ahondar en ello. Lo malinformaron. O sea, simplemente... ¿Quién está metiendo el factor político? Pues probablemente... Pues el presidente, ¿no? Sí, el presidente lo pone. Lo que pasa es que a mí se me hace que al presidente ya no le platican todo. O no sé si se esté levantando más tarde y llegue tarde a las reuniones de la mesa de seguridad. Si ya no llega a las 6, llega a las 6:30. Y ya no se entera. Ya no se entera. Pero lo cierto es que los documentos existen y lo cierto es que se cumplieron todas las formalidades que establece el convenio de colaboración. Antes, y estoy hablando antes, hace muchos años, se requería que el juez mandara un exhorto al juez del lugar donde se iba a hacer la ejecución de la orden de aprehensión, para que entonces pudiera ejecutarse. Pero esto cambió desde hace mucho y tenemos además una ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública donde aparece en uno de los capítulos la Conferencia de Procuración de Justicia, donde se habla de la colaboración. Nosotros lo hemos visto en San Luis Potosí, cómo se han ejecutado órdenes de aprehensión en contra de personas fuera que requiere el Estado, fuera del Estado y en el Estado. Otras entidades dentro de San Luis. Y nunca ha habido este tipo de problemas. Y yo no veo la razón por la que tenga que llegar el fiscal general. Yo sinceramente es la primera vez que veo un fiscal general a llegar y decir, a ver, a este ratero me lo llevo yo. Es lo que yo decía, no tengo en la mente un antecedente como este donde llega un fiscal a liberar a una persona contra la cual se está ejecutando una orden de aprehensión. Yo no sé si tú lo tengas en la memoria, yo no lo tengo registrado, esto me parece que es un caso único, pero además me preocupa mucho y te lo tengo que preguntar de manera clara, un factor político, es decir, el hecho de tal vez las acusaciones en contra de Javier Corral son pues infundadas, son de una revancha política, etcétera, ¿es un argumento para impedir una orden de aprehensión? No, aunque yo voy a decir algo que es una suposición. Sí. No tengo absolutamente ningún factor de certeza para lo que voy a decir, pero decía mi abuela que piensa mal y acertarás. Y resulta que Javier Corral estaba con una abogada experta en temas de anticorrupción. La persona que está con él en el bar es una persona que es una abogada experta en temas de anticorrupción. Y la sospecha que yo podría tener, o se me hace demasiada casualidad que además anduviera por ahí el fiscal general, sí, claro. Se me hace que Javier Corral recibió la filtración que lo iban a detener y montaron el numerito justamente para darle un valor político. Es decir, que él sabía que lo querían detener, que le dijo a su abogada, ¿qué hacemos? Vámonos a ese bar, en ese bar nos sentamos, van a llegar a quererte detener, y va a llegar el fiscal. ¿Te va a salvar? Te va a salvar alguna caseta telefónica donde pueda quitarse un traje, convertirse en Superman, llegar y rescatar al soldado Corral y llevárselo, ¿no? No sé. Pero además, dime una cosa, ¿cómo han cambiado las cosas que hoy el gobierno de la 4T defiende
a Javier Corral. Sí, claro. Y proveniente de otro color, no es de cuna. No solo proveniente de otro color, en algún momento señalado por el mismo Andrés Manuel López Obrador, y ahora resulta que es un preso político. Y este es un tema importante porque pareciera que efectivamente la presidencia de la República puede absolver pecados. Es decir, pareciera como que el hecho de que el presidente te dé el espaldarazo, entonces te convierte en buena persona. Eres perdonado. Eres perdonado, tus pecados se te perdonan. ¿Qué debe de seguir en esta historia? Porque, a ver, esto, entiendo, no se acaba aquí. ¿Qué seguirá? Hay dos aspectos. El primero es que Javier Corral ya anunció que va a denunciar, que ya denunció, ya anunció. a la gobernadora y al fiscal. Y la otra es que yo creo que le van a abrir una carpeta al fiscal encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México allá en Chihuahua. ¿Pero qué va a proceder primero? Pues eso ya veremos. Pero, a ver, yo sí quiero mencionar algo que es importante. Recordemos cómo ha funcionado la Fiscalía de la Ciudad de México. Recordemos el caso del fiscal de Morelos, donde el fiscal de Morelos es detenido y luego liberado, porque a fin de cuentas, pero hay toda una operación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, porque en el caso de aquella niña que desaparece, había hecho unas declaraciones donde al parecer absolvía a alguno de los probables delincuentes. Y entonces la Fiscalía de la Ciudad de México, cuando estas declaraciones se dan en Morelos, entonces la Fiscalía de la Ciudad de México abre una carpeta, gira un orden de aprehensión, van, lo detienen, se lo llevan detenido y finalmente, bueno, pues logra obtener su libertad. La Fiscalía de Chihuahua debe de hacer lo mismo que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México con el fiscal de Chihuahua, con el fiscal de Morelos. ¿Sí? Porque es exactamente lo mismo, un fiscal que está cumpliendo con su deber y que llegue y aparentemente no está haciendo lo que debe, bueno, pues exactamente el mismo modelo y patentado por la 4T, que siga Chihuahua el modelo de la 4T y que detengan al fiscal de la Ciudad de México. Pero, ¿se habrá arriesgado él solo o realmente contaba con la certeza de que no yo estoy seguro, insisto, que llevaba a los superamigos atrás, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Estamos platicando con el licenciado Jorge Chezal. Vamos a regresar a seguir conversando con él. Ahora también de pues los lados de la historia, ¿no? Porque también el gobierno de la 4T ha aprobado pues que se incluyan mayores delitos dentro del catálogo que amerita prisión preventiva. En los últimos años parecería que la evolución de la figura de la prisión preventiva se iba cada vez limitando a una menor cantidad de delitos, es decir, que cada vez se iba achicando la cantidad de delitos que consideraban la prisión preventiva como un instrumento, como una herramienta. Sin embargo, sorprendentemente, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la reforma constitucional que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, que amplía el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, incluyendo, bueno, pues extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, contrabando, actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales y defraudación fiscal. Estos dos últimos han preocupado mucho a la iniciativa privada porque pues se genera esta incertidumbre de decir, a ver, ¿y qué se va a considerar como actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales y defraudación fiscal? ¿En qué momento podría aplicar la prisión preventiva y cuándo habría una reserva y una posibilidad de defensa previo a que se dé esta situación? Porque sabemos que muchas empresas, incluso se ha hecho de debate y de conocimiento público, en algún momento son señaladas por presunta defraudación fiscal, luego se aclara el proceso y no, nada más había ahí una inconsistencia en cuanto a la presentación de facturas, pero resulta que no pasó nada, todo está en orden. ¿Qué va a pasar en ese tipo de casos? Es lo que ha cuestionado la iniciativa privada. Y bueno, pues aprovechando que estamos con el licenciado Jorge Chezal, preguntarte, a ver, ¿qué está pasando en esta situación? Primero, ¿por qué ampliar el catálogo? ¿Por qué volver a utilizar esta figura de la prisión preventiva? ¿Lo consideras positivo, negativo? Y este tema de incluir estos delitos fiscales. A ver, hay dos tipos de prisión preventiva, la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. La prisión preventiva oficiosa es la que está en el artículo 19 constitucional y es la que se reformó. Sí. La prisión preventiva justificada procede en cualquier delito. O sea, el catálogo de delitos... Cuando hay un amago de que se nos pueda fugar, cuando hay una situación... De que algún fiscal lo va a ir a rescatar, en fin, o sea, cualquier cosa así, en cualquier delito puede haber prisión preventiva justificada. La prisión preventiva oficiosa se reservó todavía en la reforma de 2008, que crea el sistema de justicia penal acusatorio en México, todavía se reservó para ciertos delitos, donde se parte de la suposición o de la inferencia que por su gravedad sí podía existir riesgo para la víctima, riesgo de fuga, etcétera, porque además eran penalidades muy grandes, ¿no? Feminicidio, delincuencia organizada, etcétera, etcétera.
La 4T ha ampliado ese catálogo, esta es la segunda vez que amplía el catálogo, porque consideran que no pueden andar en libertad quienes estén acusados de ese tipo de delitos. Por eso lo meten en el catálogo oficioso, no quieren darle al juez la posibilidad de que el juez decida si hay elementos objetivos para poder tener la prisión preventiva justificada. ¿Por qué esta decisión? Simple y sencillamente por incompetencia, es decir, no tienen la posibilidad de hacer una buena investigación, no tienen la posibilidad de poder ir con un juez para convencerlo de que dicte una prisión preventiva justificada. Bueno, pues vamos a hacerla oficiosa para que no se nos vayan. ¿Qué dice que? Es una cárcel anticipada, es una prisión anticipada, es una sentencia de privación de libertad anticipada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha cansado de decir que viola los derechos humanos. Todas las instancias internacionales se han cansado de decir que viola los derechos humanos. Pero como al presidente López Obrador y a los diputados y senadores no les importan los derechos humanos, por eso aprueban este tipo de cosas. Pero además dime una cosa, y ahorita voy a regresar al tema de los delitos fiscales, pero antes me quiero detener en esta parte. A ver, prisión preventiva oficiosa para el delito de extorsión. Pero, ¿de qué sirve que exista la figura? Porque en la ciudadanía podrá sonar muy bien. Claro, quien esté extorsionando, que se vaya tras las rejas y ya después investigue, pero que esté tras las rejas. Pero el asunto es, esta misma semana hemos tenido a los productores de limón denunciando que están siendo víctimas de extorsiones desde hace años, que ya los han afectado en todos los niveles, porque antes era en el trayecto, mientras llevaban la mercancía, los limones de un punto a otro. Luego llegaron allá a los cultivos y entonces en el tema de la producción. Ahora desde el tema de la corta de los limones y dicen, estamos ahorcados, necesitamos que la autoridad actúe, y la autoridad les dice, no, ustedes lo que quieren es encarecer el producto. Cuando hay este tipo de respuestas, ¿tiene sentido una figura de la prisión preventiva oficiosa cuando en realidad ni siquiera vas a ir a buscar a quienes están extorsionando? La Comisión de Puntos Constitucionales le agregó a la iniciativa un párrafo donde dice que esta parte de los delitos no admite otra interpretación más que la literal. Es decir, le está cerrando la puerta a que los jueces de amparo, los jueces penales, la Suprema Corte puedan interpretar de una manera distinta. Y esto es gravísimo. Voy a tomar el ejemplo de la extorsión. Tú me estás poniendo el caso de productores de limón, o les ha sucedido a los productores de aguacate, les ha sucedido a mucha gente que llegan y les dicen, usted tiene que pagar tanto porque si no le va a pasar esto. Eso es una extorsión y es lo que es el famoso derecho de piso, que a lo largo y ancho del país los delincuentes muy abrazados pero poco combatidos han estado estableciendo. Pero te voy a poner un ejemplo. Tú estás en tu casa, debes una tarjeta de crédito, a lo mejor porque te pasaste 2 o 3 días de la fecha de pago. Te llama por teléfono una empresa de cobranza y te dice, si usted no me paga hoy, la vamos a ir a embargar. Eso es una extorsión. Uy. Porque ya te está amenazando con causarte un daño, independientemente de que debas. Porque lo que castiga la extorsión es justamente esa expresión intimidante para efecto de lograr que tú hagas determinado acto. La ley no distingue, los códigos penales no distinguen. Si debe, entonces no es extorsión, ¿no? Oiga, si usted no hace, ¿me amenazó? No hace el pago, voy a expulsar a su hijo de la escuela, una escuela. Pues el director está extorsionando al padre de familia. La acción intimidatoria. La acción intimidatoria es la extorsión. Entonces, si vamos a interpretar textualmente el delito de extorsión, no, bueno, pues entonces también denunciaremos a las autoridades fiscales cuando mandan requerimientos de pago y diciendo que si no claro, pagan. ¿Por qué? Porque esa la misma Comisión de Electricidad, sí. Si no paga los próximos días, se le suspende el servicio. Entonces, no puede ser una interpretación tan precisa, y menos puedes incluir esos delitos. Hay en la reforma de 2008, una reforma al artículo 22 que es fundamental, y dice, la pena, es decir, el castigo, debe ser proporcional al delito y al bien jurídico tutelado. Cuando tú hablas de bien jurídico tutelado y de delito, en el caso del delito hablas de lo que ya pasó. Por eso los códigos penales tienen un mínimo y un máximo, y entonces, bueno, pues en este delito de robo, se metieron a la casa que estaba sola y no había nadie, pues se le castiga de cierta forma. Si se metieron a la casa y había personas, se iban armados, pues se castiga diferente porque va en proporción a la forma en que se cometió el delito. Pero tratándose del bien jurídico tutelado, los bienes jurídicos están previstos en el Código Penal.
Y entonces resulta que el bien jurídico tutelado principal de mayor entidad es la vida. Y a partir de ahí hacia abajo tienes que construir la escala de cuáles son los bienes jurídicos que cada vez van teniendo menos valor para que las penas sean proporcionales. Claro. No puedes poner un castigo mayor para un delito de carácter patrimonial por encima de uno contra la vida, por ejemplo. Claro. Pero aquí no estamos hablando de delitos. En cuanto a castigos, estamos hablando de medidas cautelares. Y entonces resulta que hay delitos mucho más graves que van a poder andar en libertad, pese a que el bien jurídico tutelado sea más grave, y resulta que hay delitos que el bien jurídico es de menor interés social, de menor impacto social, pero van a estar presos. Pero es un acto de populismo, sí, esto de van a estar tras las rejas, o sea, como de lugar van a estar tras las rejas, porque insisto, suena muy bien para la población, los extorsionadores tras las rejas, ni siquiera los agarran, ni siquiera van por ellos, ahí están denunciándolo constantemente las cámaras empresariales, los productores agrícolas, los autotransportistas, lo están denunciando permanentemente y no van por ellos. Esto se conoce pero popularmente todos a la cárcel. Esto se conoce como populismo penal o populismo punitivo, donde anuncias grandes penas de prisión, donde anuncias este tipo de restricciones, pero donde en realidad lo haces exclusivamente por el impacto político, porque no hay eficiencia de las autoridades. Y en un momento en el que la 4T se le están yendo los grandes villanos que tenía ya claro, tras las rejas. Claro, y que además lo hizo Jonathan aprovechando figuras como la prisión preventiva, etcétera, etcétera, y evidentemente pues, estaba contado para 6 años, ¿no? Entonces ahorita Claudia va a tener que buscar sus propios villanos, no le va a prestar a Andrés los suyos porque ya se le fueron. Todos se fueron. Ahora, ¿sí? Defraudación fiscal y actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales. Ese es un tema bien interesante, porque estás hablando de prisión preventiva oficiosa. Prisión preventiva que se da como una medida cautelar en un proceso. A ver, voy a tratar de ser muy claro. El artículo 16 de la Constitución te habla de cuándo se puede librar una orden de aprehensión, que es equivalente a cuándo puedes tú, como fiscalía, iniciar un proceso penal. Que haya un hecho con apariencia de delito, hecho, y una probable responsabilidad. Alguien a quien a lo mejor podemos pensar que es responsable de eso. Con esos elementos, si tú pruebas el hecho y presentas al probable responsable, puedes ir con un juez para pedir una vinculación a proceso. Y es en la vinculación a proceso donde se determina la prisión preventiva oficiosa. Sí. Se va a dar un plazo de 2 a 6 meses para investigación complementaria, y es hasta después de ese plazo que va a haber una acusación formal. Entonces esa persona puede estar privada de su libertad 6 meses, y resulta que a los 6 meses decir, pues no tenemos elementos para poderlo procesar, usted disculpe. Pero resulta que en esos 6 meses este señor presentó un recurso, un juicio en contra del Servicio de Administración Tributaria, demostrando que la factura no era falsa o que hay un error, etcétera, etcétera. Resulta que le van a tener que resolver el juicio en 6 meses, porque también eso forma parte de la reforma del Poder Judicial que está haciendo la 4T. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si llegas a la audiencia intermedia y todavía tienes tu recurso en trámite y el juez penal ya te quiere abrir un proceso y tienes que irte a juicio? Cuando a lo mejor después, mientras estás en juicio, o a lo mejor hasta sentenciado, claro, demuestras que la factura no era falsa. Es decir, van en paralelo situaciones que pueden darse perfectamente en la realidad, donde una persona puede estar privada de la libertad por este tema de los comprobantes fiscales, y resulta que le demuestra a la autoridad fiscal que no es un comprobante falso, y que sin embargo mientras ya siguió el proceso y mientras... Y mira, me quiero detener en esta parte, porque ¿de qué tamaño necesitaríamos que fueran las prisiones? ¿Cuántas de las comprobaciones fiscales que hacemos las personas de manera cotidiana nos las observa el SAT? ¿Cuántos en el global de este país tienen observancias por parte del Servicio de Administración Tributaria por alguna factura, por algún comprobante, por alguna cuestión dentro de los informes que presentamos mensual o anualmente, dependiendo de la figura en la que estemos? ¿Cuántas personas tendrían que estar tras las rejas entonces? Mira, si nosotros hacemos un análisis desde la perspectiva del populismo penal, prácticamente, más bien la pregunta sería, ¿qué personas estarían libres en este momento? Por una razón, voy a poner un ejemplo. El sexenio en San Luis Potosí de Fernando
Toranzo, y lo pongo como una referencia temporal, no porque yo esté cuestionando al gobernador, porque en realidad no era culpa del gobernador, era culpa de los diputados que había en ese tiempo. Hubo un código penal que se aprueba en el año 2000. El código penal tuvo 36 reformas del 2000 al 2009. En 3 años durante el gobierno de Fernando Toranzo, tuvo más de 40 reformas el código penal nada más en esos 3 años. ¿Por qué? Porque para los diputados era muy fácil reformar el Código Penal. Porque ese jala muy bien para poder calificar como buen diputado. Acabo de presentar una iniciativa en donde vamos a castigar al que coma galletas de animalitos en la calle. Y va. Y ahora vamos a castigar al que coma además galletas Marías. Bueno, y entonces, con figuras que no tendrían que estar en el Código Penal, se han llenado los códigos penales de delitos. Ahorita, ¿qué es lo que sucede? Como no te va a admitir otro tipo de interpretación, ¿qué pasa si empiezan a cambiarle el sentido a algunas palabras para meterlos como extorsión o como comprobantes fiscales, palabras que no tengan que ver? Doy un ejemplo. Cuando yo estudié la carrera, la Constitución contemplaba la posibilidad de la pena de muerte al plagiario. Y tú ibas al Código Penal y el plagio era la privación de libertad de una persona a cambio de un rescate. Ahora se llama secuestro, pero se llamaba plagio. Y el plagio es lo que hace la ministra Yasmín Esquivel con su tesis. Entonces ella estaría sentenciada, ¿no? Licenciado Jorge Chezal, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Muy buenos días. Altavox.